Bueno, bienvenidos a todos en este nuevo episodio número 35. Estamos en Lo que Resuena, un lugar donde escuchamos historias que quedan resonando de personas que han pasado por momentos de esos que suelen ponernos un poco en crisis, un poco con dificultades, un poco conflictuándonos y quedan resonando porque, bueno, seguramente nos hagan pensar, nos toquen un poco nuestras vidas y vengan a decirnos un montón y a aprender de todo ello. Hoy tenemos un invitado especial, se llama José, él ha sido mi paciente y bueno, se prendió en esta experiencia de contar un poco una parte de su historia y bueno, su experiencia de haber pasado por un proceso de análisis con mi acompañamiento. Y bueno, veremos qué resuena de todo esto. Bienvenido, José, a Lo que Resuena. Hola, muy Ujú. buen día. Muchas gracias por darme este espacio de charla y de contar un poco mi proceso. Ujú. Bueno, gracias a vos por prenderte a esta propuesta. Y bueno, vamos metiéndonos un poco en esto, ¿no? Recién un poquito minutos antes me contabas de que qué difícil que es, como, bueno, reconstruir la experiencia, ¿no? Cuando uno ya ha pasado por un tiempo de procesos y de transformación, recordar ese momento en que uno vino a consultar por primera vez, ¿no? Eh, ¿Querés comenzar por ahí, José? Bueno, un poco retroceder en el tiempo, mirar para atrás y bueno, verte, si querés contar en qué encrucijada estabas, ¿no? ¿Y por qué sentías que necesitabas ayuda? En el mediados del 2025, trabajando en la ciudad de Viedma, donde yo vivía como médico, y habiendo atravesado distintos procesos de salud psicoemocional, había llegado un momento difícil, porque se habían combinado cuestiones personales, cuestiones de trabajo, cambios laborales abruptos. Estaba trabajando en guardia general, en condiciones no óptimas, viviendo situaciones de estrés agudo, con un trasfondo bastante eh, de preocupaciones permanentes por eh, tener a mis hijos lejos, la cuestión económica, las obligaciones personales y además trabajando en un ámbito de alta demanda, más haber sido desplazado de un trabajo donde yo había logrado cierta estabilidad y a partir de todo esto empecé a sentir la necesidad de que necesitaba algo más y bueno, llegó la recomendación de una persona que me referenció a Manuela. La vi miré su Instagram. Me tomé unas semanas como para meditarlo y ver realmente si me iba a, a inmersionar, digamos, en un proceso, porque yo ya había hecho terapias en el pasado y la verdad que no me habían sido lo efectivas que esperaba, habían sido muy largas y no había tenido resultados en verdad. O sea, o Ujú, podría haber llegado a tener resultados, pero no los que tal vez ilusionaban. Y bueno, fue así que la contacté y te contacté y bueno, empezamos los intercambios hasta que pudimos definitivamente concretar la primera sesión online. Y bueno, fue así que me rendí a un proceso del cual no tenía como expectativas concretas. Lo que yo sentía era que necesitaba ayuda y bueno, me brindé, ¿no? a atravesar esto para poder encontrar dónde no estaba pudiendo yo ordenar mi realidad. Eso me ujú, pasaba, que había perdido como el orden ujú, y estaba literalmente sobreviviendo. Incluso, bueno, había tenido situaciones de alguna violencia, de algún paciente familiar, sentía temor cuando caminaba por la calle. ujú. O sea que si tuvieras que resumir un poco ese momento de crisis, a ver, podemos repasar algunas palabras que dijiste: perdido, desordenado, ¿no? Como esto, no encontrando como tu lugar, ¿no? De alguna manera, ¿cómo lo podrías resumir? Claro, yo contextualmente, digamos, para hacer un contexto, yo venía desde el año 2019, atravesando luego de un divorcio, luego después de la pandemia, siendo médico, de áreas intensivas, de terapia intensiva, habiendo atravesado varios años de críticos, en verdad, de estar viviendo en condiciones del día a día, ¿no? De sobrevivir un día y no tener una previsión, digamos, toda mi estructura se cayó de pronto y luego el mundo también, de alguna manera. Y Ujú, entonces debía como reinventarme o armar una narrativa,
un sentido a mi vida que me pudiera sostener mejor y no lo podía hacer. Entonces, varios años así, hasta que con varias crisis, esta no fue la única. Esta fue distinta, pero fue fuerte como algunas otras que tuve también años anteriores. El punto era que yo acá estaba ya trabajando, necesitaba estar medianamente regulado porque Cuando había uno va, tenido, ¿no? Va, pero no sabe a dónde va, cómo seguir, ¿no? no Ujú, tenía, solo sobrevivía, solo ujú. haciendo una metáfora, solo respiraba el momento y veía cómo podía lograr un momento más y así me acostaba a dormir y bueno, dormía y me levantaba, iba a trabajar, era bastante, digamos, toda mi concentración estaba en protegerme porque sentía un miedo así muy inmanente, muy presente. Sí, después de haber Fue, pasado tanto tiempo medio como en automático, ¿no? Lo que te lleva también lo que es una rutina, digo, creo que no comentamos que sos médico también y las guardias y todo ese ritmo, ¿no? También que uno se va sumergiendo, ¿no? Un poco ahí en esa claro, vorágine. es un ritmo que te obliga a estar equilibrado porque tenés que atender situaciones de demanda urgente y más allá de que no es todo el tiempo y digamos, las urgencias en verdad reales son pocas, pero Ujú, eso es como un umbral, digamos, un estrés permanente en alto nivel. Es como, yo a veces digo, es como esos que están en los boxes de la Fórmula 1 que cuando llega el auto tienen que estar listos para hacer todo perfecto, porque unos segundos de distracción pueden costar caro. Entonces, mm. yo eso que había hecho toda mi vida y que lo hacía bastante bien, ya no tenía reservas para aguantarme ese nivel de estrés y yo en verdad me sentía morir, sentía que Y sí, cómo pierde eso, ¿no? O sea, sumergido y cómo pierde, desorienta. Me gustó esto que contaste, ¿no? Que te tomaste un tiempo también para decidir, ¿no? Qué espacio, digamos, habitar para esto, para apostar, para brindarte a un proceso donde realmente estabas necesitando como desenredar todo esto, parar y encontrar tu lugar, tomar una decisión de cómo seguir, ¿no? Que no es algo menor como en la vida de una persona ese tiempo, ¿no? Me gustó, que está bueno, ¿no? Cada uno con sus tiempos y evaluar dónde, cómo, es muy importante también con quién, de qué manera, ¿no? sí, bueno, cuando llegó la recomendación de otra profesional, que yo estaba haciendo un proceso pero no era terapéutico, ella hablando un poco de lo que me estaba pasando, me recomendó a Manuela, a ti, y me dice, y entonces yo lo que ella hizo fue darme tu cuenta de Instagram, la miré, la sentí, vi unos casos, eh, Ujú, me tomé un tiempo, porque en verdad no quería, yo siempre, a partir de las experiencias de psicoterapias previas, yo de niño, mi mamá por ahí me mandó algunas veces a algún psicólogo, después ya siendo médico hice una terapia de 3 años más o menos, eh, y entonces en verdad no quería, no quería porque imaginaba todas esas memorias y no quería meterme en un proceso. Pero hubo algo que vi algo distinto y me pareció que podía ser justo lo que yo necesitaba. Eh, bueno, después te contacté, vos me mandaste como un texto, como hablando bien de qué era la terapia, en qué consistía. Eso me gustó mucho porque también coincide un poco con la forma que yo tengo de trabajo y de entender los procesos terapéuticos. O sea, ujú, esto de que tiene que estar bastante bien explicitado eh, el contrato que uno hace de alguna manera ujú, porque como que en los ámbitos de la psicoterapia hay muchas variantes, hay muchas cosas, son cosas muy intangibles, muy difíciles de medir. Entonces, por ahí la expectativa del paciente y lo que el profesional brinda no se ajustan muchas veces. Entonces, ujú, bueno, me tomé esos días, bueno, no recuerdo bien, pero fueron 2, 3 semanas entre que fuimos y vinimos en mensajes. Y bueno, cada paso lo medité, lo procesé hasta que, bueno, tomé la decisión y bueno, empezamos, creo que fue en mediados de junio. ujú.
Bien, ¿y querés contar un poquito cómo viviste esta experiencia, este proceso, ¿no? O sea, ¿qué te impulsó también a continuar? Porque, bueno, muchas personas a veces quedan un poco en el camino. Digamos, vos no solo, digamos, te apostaste, sino continuaste, tuviste la paciencia, ¿no? De un paciente ahí escuchándote y atravesando lo que ibas viviendo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Em, Hubo algo que me gustó mucho, que era el tema que era online. Entonces, eso a mí me permitía eh, estar en mi casa, disponerme tranquilo, no tener que estar como acicalándome para ir a un consultorio, trasladándome, etcétera. Entonces, ya desde mi casa, por ahí con el mate y tranquilo en mi ámbito, este, podía disponerme mejor. Yo sentía que en mí eso era bueno. Bueno, el tema también de la pantalla, a mí siempre me costó esto de la mirada y como no poder soltarme y el hecho de por ahí estar con la pantalla, yo luego de la segunda, tercera sesión me di cuenta que yo hablaba sin mirarte y eso me permitía un poco también hacer, volviendo a los orígenes del psicoanálisis, ¿no? Porque Mm. como ese diván virtual, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, me sentía cómodo. Al principio entraba como porque de alguna manera yo siempre fui así como educado, ¿no? En el paradigma productivista, como de sacarle el jugo a las cosas y no desperdiciar y, bueno, todas estas cosas de aprovechar, ¿no? Entre comillas. Y más allá que, bueno, lo hacía de forma disciplinada y me abocaba completamente a la sesión, fui también trabajando eso, ¿no? De poder soltarme y, y, bueno, por ahí en el meollo de la consulta me soltaba y podía contar cosas por ahí más profundas y, bueno, iba logrando que cambiaban las cosas, ¿no? Que había como movimientos internos que parecía que no en el momento, pero después la realidad fue cambiando, cambiando y ujú, cambiando y más allá de que yo también hago muchas cosas, ¿no? O sea, mm, soy bastante obsesivo con mi proceso personal y bueno, hago algunas otras cosas que acompañan y son coherentes con esto. La verdad, había logrado, sí, sí, o sea, hoy en día, más que nada, repasando, me doy cuenta que ujú, se produjeron cambios y todo de alguna manera se fue reacomodando. Principalmente lo más eh, trascendental fue haber salido de ese estado de desolación que le llamo yo. Estaba en esa es la palabra, ¿no? Era una desolación profunda que sentía y eso cambió muy rápidamente, muy rápido. ujú. Está bueno esto que decís, parecía que no, pero digamos algo iba cambiando, ¿no? O sea, ¿cuándo fue o te acordás de alguna anécdota, un momento, algo donde empezaste a sentir que algo estaba cambiando? Eh, ¿Te acordás? Eh, Hubo un momento, no recuerdo qué número de sesión, pero al poco tiempo de haber empezado, donde, bueno, obviamente empezamos a hablar de los temas que más me apremiaban y que eran bastante crónicos y repetitivos, que fue cuando trabajamos un poco la relación con mi madre y todo lo que tiene que ver por ahí con la función materna. Y en mi caso, yo tengo, bueno, la suerte de tener como dos madres, ¿no? Una la biológica y otra mi madrina. Y, y un poco que son, digamos, ellas son distintas, ¿verdad? Y bueno, cada una me muestra cosas distintas. Pero yo de alguna manera siempre estuve un poco conflictuado con esa relación porque por ahí sentía que estaba como mal habilitar el vínculo con mi madrina desde lo que yo sentía que debía ser, porque sentía que traicionaba, entre comillas, a mi madre. Y por otro lado, cuando estaba con mi madrina, por ahí mi madre, con las memorias de crianza, etcétera, se involucraba en la relación de alguna manera. Y entonces me costaba mucho separar esas dos relaciones. Y bueno, a partir de tu mirada y de elementos que uno a veces no tiene tan presentes, pude como empezar a reconfigurar estos vínculos y estar mejor.
En verdad, todavía el proceso yo creo que con la madre de uno biológica creo que es algo que no es fácil, ¿no? Y por lo Ujú, menos en mi caso, y no es algo que se resuelve en 10 sesiones de psicoterapia, o sea, es algo que se trabaja y uno va ujú. Claro, pero reconfigurando el vínculo. como determinados puntos y escenarios de la vida de uno, vínculos, digan, ponerlo en palabras, empieza a mover toda una situación que al principio parecía que no tenía nada que ver, ¿no? Que uno piensa que va por otro lado, el desorden o el estar perdido o el no encontrarse ahí, y en realidad uno como empieza a ver cómo tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y efectivamente cuando uno toca esos temas empiezan a moverse el panorama en general, ¿no? O sea, digo por esto, ¿no? Que muchas veces uno piensa que ese desorden, ese estar perdido viene por otro lado, por lo cotidiano, y a veces se enraiza, ¿no? Como en cuestiones que, nada, que uno no sabía, que va más allá de uno, ¿no? Y eso lo ves justamente en estos efectos, como vos decís algo, ahí empezó, que hablamos de eso, empezó como a moverse, ¿no? A esto, a separar, ¿no? Algunas cuestiones, ¿no? Ay, se te fue el audio, José. A ver ahí, a ver ahí. Ahí está, ahí está. Yo cuando, o sea, en mi diagnóstico, ¿no? Por ahí se mezclan las cosas porque por un lado hablo como un paciente y otro lado no puedo no hablar desde lo que sé, ¿no? Porque también atiendo gente. Desde el punto de vista también, yo le digo psicoemocional, pero más relacionado a la medicina, a procesos de salud, enfermedad física. Y se me mezclan, ¿no? Los conceptos, que en verdad son lo mismo. Entonces, nuestra realidad, lo que yo he logrado experimentar es que nuestra realidad en verdad se despliega como de forma automática. Y nosotros vamos como atrás de eso y por ahí en esas causalidades está siempre las relaciones que uno tuvo con madre y padre, su niñez, esa estructura que armó de niño, ese relato que fue armando y que en algún momento ese relato se cae por distintas circunstancias y no tiene que ver con la culpa, con haber hecho uno algo mal. Ujú, Pero bueno, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo hice de alguna manera o quería hacer? Era, bueno, a ver cómo reconfiguro un poco el cuento que me cuento, ¿no? Porque ya el cuento que traía no me está sirviendo y entonces ahí es donde entra esto de la madre, ¿no? Es una relación raíz, ujú, fundante y muy importante, más allá de que tengas o no tengas relación hoy con tu madre o que sean muy esporádicas, es algo inmanente, que está permanentemente como en tu sí, que estructura. como vos decís, tiene que ver con el cuento que nos contamos, porque nos contamos un cuento de una historia que transitamos, ¿no? Y que donde incorporamos o no determinadas cosas y fuimos armando Eh, nuestro propio discurso y relato, ¿no? Entonces, bueno, claramente va a tocar algo de lo que uno se arma, de lo que uno se cuenta, del contexto en el que fue habitando, ¿no? Ujú. Si algo ahí se toca y se mueve, seguramente algo desde el relato, ¿no? Mismo empieza a contarse otra Sí, historia, y el ¿no? relato también no es que sea bueno ni malo, sino que a veces ya Ujú, te deja de servir. O sea, es un relato que uno más o menos pudo armar con lo que le dijeron y lo que uno pudo. Y en el momento te queda viejo, ujú, entonces no te sirve, entonces tenés que actualizarlo. A mí lo que me pasó en la vida es que me sacaron el manual así como de un día para el otro y y no tenía manual alternativo y lo he venido reconstruyendo, pero a su vez teniendo que seguir siendo padre y seguir siendo médico, ¿no? Que, bueno, ese es otro tema, el tema del rol y la identidad, ¿no? mm. Sí, ¿no? También de lo que uno elige, va eligiendo, y después desde ahí que los lugares que habita, y, ¿no? Que Claro, le el hace tema es que yo sentido. lo que he visto, claro, lo que he visto es que este relato que uno arma de niño, adolescente, después uno se da cuenta que en verdad es un relato prestado o un relato teñido, está, digamos, Mm, contaminado. Entonces, después vos ensayás con lo que armaste, y, ensayás una vida y si hay mucha diferencia entre ese relato y lo que vos sos, en verdad empieza a hacer ruido, empieza a crujir hasta que en un momento este, cae. eh, mm, y no te sirve. Entonces, de lo que se trata por ahí es de poder, cómo nosotros vivimos de alguna manera un poco más genuina, más auténtica, más sentida con lo que nosotros en verdad queremos. ujú. A mí me Vos sabés pasó que que yo terminé, sí. sí.
No, escuchándote me acordaba de una imagen que se me vino, siempre lo comparo un poco con lo que pasa en un proceso de análisis, ¿no? Que es un poco un proceso de duelo, aunque no nos estamos dando cuenta. Cuando dijiste esto de que cuando algo cae, ¿no? En un proceso y empieza como a reconstruirse, un poco esto de que la imagen de cuando caen, como algunos ropajes, ¿no? A veces los mismos ropajes los reconstruimos, los volvemos a poner, o ponemos otro, digamos, algo permanece y algo cambia en eso. Es un poco, digamos, un simulacro o algo así como para imaginarse, ¿no? Un poco lo que pasa en un proceso, se me ocurría, ¿no? ¿Qué te parece? Mm, Claro, porque, a ver, de hecho, nosotros nos educan a todos, por lo menos lo occidental, el paradigma productivista, materialista, etcétera, que todos conocemos, que le llamamos 3D, ¿no? Donde uno nace, crece y tiene que llegar al éxito. ¿Qué pasa? Este paradigma tiene esto de los ropajes, ¿no? De que cuanto más, mejor. Para ser mejor tengo que hiperespecializarme, vamos, lo médico, por ejemplo. Tengo que ser cardiólogo y después ser especialista en mm. no sé qué del corazón y así. Los ideales Entonces, ahí en juego también. y ese cuadrito que te ponen, que es como una zanahoria, uno lo empieza a seguir y a meterle y a echarle como carbón ahí como los trenes de antes, ¿no? Uno lo va alimentando ese fuego y lo alimenta y va por ahí, hasta que llega un momento que la vida, porque la vida funciona distinto, tiene otros elementos. Eso es un tema de la mente. Entonces, Ujú, la vida te empieza a mostrar otras cosas y si no las atendés, te las empieza a mostrar más fuerte. ujú, Y justamente de lo que se le trata, yo lo llamo la filosofía del jardinero. El jardinero, si vos lo llamás a tu casa para que te limpie el jardín, él va a podar, a limpiar justamente, a depurar. Él no va a agregar cosas. ujú, No se le va a ocurrir poner una planta. Y si la pone, no te va a caer bien, digamos. Luego lo estás llamando para que él pode. Y en la poda está la belleza. En la poda está lo que es la discriminación, el poder de Entonces, esto que decís vos es así. O sea, uno en lo psíquico agrega capas, como la mamusca, y después de lo que se trata es de empezar a desvestirse y ver qué me saco o qué claro, ¿con necesito qué me sacarme. quedo? Claro. Lo que pasa es José, que yo me saqué todo junto, o sea, me quedé, o sea, claro, y era como reconstruir, ¿no? Como no tuve en ese momento esa parecía un posibilidad. poco de cero, pero había un montón de cosas ahí como también a retomar, ¿no? José, ¿y qué dirías que este proceso ha sido una oportunidad? ¿Cómo lo has visto vos, digamos, en cuanto a lo práctico, ¿no? En esta transformación, ¿cómo la puedes describir hoy? ¿Cómo te sentís, ¿no? ¿Cómo ves los resultados como en lo práctico? ¿Querés contar un poquito más sobre eso? Sí, yo hoy tengo otros elementos como para evaluar mi día a día, evaluar mi realidad. Sabe que no tengo, o sea, todavía tengo muchas cosas por hacer y todo. Me siento más en control, me siento más, puedo descansar mejor, habito mi día a día de otra forma. Bueno, en este proceso que por ahí no mencionamos, yo me había mudado lejos de donde viven mis hijos, que son adolescentes, y dentro de las cosas que yo prioritarias que quería trabajar era la posibilidad de mudarme un poco más cerca, de estar físicamente más cerca. Y eso lo pusimos sobre la mesa y lo fuimos trabajando como paralelamente. Y creo que fueron a los 2 meses de haber empezado, ya se abrió la oportunidad de mudarme a vivir y trabajar en el lugar que estoy ahora. Ujú, Estoy a 100 kilómetros de donde viven ellos y antes estaba a 850. Y bueno, llegué a una ciudad pequeña de 7.000 habitantes que tiene otros ritmos. Yo, bueno, me acostumbré a vivir, más allá de que yo soy nacido y viví mi infancia y adolescencia en una ciudad un poco más grande que esta, pero luego por facultad y trabajo viví en ciudades grandes, en Córdoba, Rosario, en Viedma, y son ciudades que tienen otro ritmo, donde hay una despersonalización y hay cosas que uno es el rol, digamos. ujú, Y, y después sin rol uno está solo, pero en verdad, eh, bueno, es distinto. Acá en el pueblo se mezcla todo un poco más. Uno, digamos, tiene que ser persona todo el tiempo y también es médico. Entonces, no hay una sin la otra y bueno, esto me llevó también al desafío de poder vivir más
como vivía cuando en verdad era un niño, porque acá se duerme la siesta, o sea, los horarios son distintos. Va Entonces, más el con vos, proceso digamos, ¿no? va, Otro lugar. sí, totalmente, o sea, no, totalmente. Yo llegué acá y dije que no me iba a ir nunca de acá, o sea, que me iba a quedar acá porque Ujú, más allá de que me gusta viajar, también me gusta estar mucho en mi casa y estar así en esa parsimonia de vida. Así que bueno, ujú. me permite, es más coherente, entonces se abrió esta posibilidad de cambiar de domicilio y de estar más cerca de mis hijos y trabajar también a mi ritmo, ¿no? Hablando de mudanzas de ropaje o de intercambio de ropaje, de mudanza literal y cómo eso empezó a cambiar el escenario, ¿no? Con esa decisión, ¿no? Y cómo uno Sí, cuando porque yo, apuesta se empiezan a mover las fichas también, ¿no? sí, también de los cambios conscientes, porque yo en mi vida me he mudado muchísimas veces, pero muchísimas. Mm, Eh, y el último tiempo, post pandemia, vivía en lugares así de alquiler transitorio, 2 meses en un lado, y iba así como mudándome de lugar en lugar, y son cambios también, pero son mm, cambios inconscientes. Entonces, claro. esto Fue fue más distinto porque consciente fue un esta vez, cambio. decís. Esto fue un cambio buscado y bueno, y trabajado para que se pudiera abrir, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué dirías Eh, que qué cambió de este José desde el principio hasta ahora? no, desde que empecé la terapia hasta ahora, no, si yo miro un poco, bueno, repasaba para lo que hablábamos, que yo repasé un poco la historia de cómo había llegado y esto que estoy hablando para poder tenerlo más presente, porque en los procesos terapéuticos de verdad, digamos, reales, la psique borra muchas cosas y uno no logra Ujú, sintonizar con el estado en el que estaba. Y no, verdaderamente ha cambiado todo muchísimo, ya te digo, puedo hoy, para mí antes de descansar era señal de que estaba fallándole a alguien y hoy me voy a dormir tranquilo, ¿no? ujú, Y eso cambian cosas, amanezco distinto, empiezo mis días de otra forma, más allá de que también, ¿no? La mudanza que fue fines de noviembre, agosto a noviembre, tuve que viajar varias veces y también fue dificilísimo. Si yo miro esos 3 meses, aparte me apareció justo una relación amorosa con una persona que digamos, fue muy intensa y muy linda la relación y fue un desafío también atravesar eso, ese ujú, pasillo de que porque uno habitualmente cuando tiene cosas quiere como, bueno, cortar por lo sano o tirarse de cabeza. Y yo, sin embargo, actué distinto y dije, bueno, voy a fluir, vamos a ir viendo y lo pude hablar con ella. ujú, Y, y la verdad que fue distinto. Hoy ya no estamos en relación, pero la verdad que fue un proceso también bien, yo podría decir hoy bien vivido y que me dejó muchas ujú, experiencias. Y luego mudarme a fin de año y que venía a tener que reinventarme, reacomodar toda mi realidad y que se venían las fiestas y mis hijos y el verano y bueno, no, o ya, sea, cómo emociona tantos movimientos, ¿no? Ujú, todo ujú, muy fuerte que yo lo había, no sé, si no creo que no hubiera podido hacerlo si no estaba así como sostenido y charlando contigo eh, y trabajando menos. Entonces ujú. creo que el José de hoy, de un año después, ya estamos en junio, y de hecho ya de alguna manera hicimos un cierre, bueno, puedo estar distinto, me veo distinto, estoy más tranquilo y ahora, bueno, estoy fluyendo. Como también esto de dejar fluir un poco también ordena, ¿no? Al revés de lo que pensamos, que por ahí el fluir no ordena, es como un poco y un poco, pero el fluir también viene a ordenar, ¿no? Como a dar un poco de aire ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, solo hago la metáfora como si fuera un barco, ¿no? Un velero. Entonces,
están las condiciones del mar, eh, que si uno está conduciendo el velero de una forma ordenada, uno, bueno, va respondiendo de alguna manera oportuna y a lo que se va presentando. Eh, en cambio, eso sería como lo más sano, ¿no? Ujú, Pero nos educan, ya como decía hoy, a esto de agregar y de muchas veces la mayoría de las cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer en verdad son meras reacciones a que lo que hacen es echarle más nafta al fuego. O sea, que si yo no estoy en control, si yo no estoy en conciencia de qué es lo que quiero lograr o hacia dónde voy, es muy difícil, digamos, porque si vos vivís en situación de urgencia todo el tiempo, como que vivís tapando agujeros y peleando con la realidad y queriendo lograr algo que no lo vas a lograr, porque lo único que vas a hacer es cada vez cavar más profundo y llegar a estar peor, que es lo que me pasó a mí, digamos, ujú. hasta el año 2019. Del Sí, también 2019 en otro, pensaba, ujú, también como pensaba ves. esto de cómo el mismo momento de tomar la decisión, ¿no? De encontrar un espacio para trabajar esto y ver cómo redireccionar el tiempo que te tomaste, la pausa que ello implica, el paso a esa decisión con quién, dónde y cuándo, ya es como, ya empieza a ser en sí mismo un gran paso, ¿no? En el medio de toda esta vorágine, intentar como una apuesta a ser más consciente de todo, ¿no? Tomarse ese tiempo y poder decidir, ¿no? Como ya eso es en sí mismo un paso, ¿no? Bueno, después todo el proceso, pero digo, Sí, de las esto, decisiones que cambian, ¿no? eh, esto que estás diciendo para mí es central. Esto de, o sea, la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Eh, Porque si yo, lo que yo entiendo, ¿no? Porque si yo mejoro yo y me transformo yo, voy a ser una mejor versión y por lo tanto todo en mi realidad va a ser distinto. Entonces, muchas veces, o sea, vuelvo de vuelta al paradigma del sistema, yo le digo el sistema educativo condicionante. Nos educan en otro paradigma. Entonces, mm, no, nunca uno puede parar a ver dónde estoy Ujú. y a dónde estoy yendo. Por suerte uno puede tomar o dejar, ¿no? Digamos, lo que es del contexto, lo que circula, ¿no? Y es difícil a veces este, poder tener esa fortaleza de no moverte. O sea, eso es lo más difícil que hay, es quedarte quieto. Y yo te lo digo también por experiencia del laboral, ¿no? Yo cuando vos estás en una guardia y te llaman urgente, yo creo que las situaciones verdaderamente urgentes en la vida, no son muchas. Y si son verdaderamente urgentes, no te cambian demasiado que puedas esperar 30 segundos, un minuto, que es un minuto de pausa, de decir, de esto de, como el auto, ¿no? El punto muerto. Empezás ahí y bueno, voy y actúo. Pero en verdad lo que me pasaba a mí era que yo vivía reaccionando hiperadaptado, hiperproductivista. Era muy sofisticado mi funcionamiento. O sea, había logrado un nivel de... Yo siempre estaba a la orden y llegó un momento que ese formato que aprendí, como decíamos al principio, ¿no? Eso que aprendí de niño y que fui puliendo, eh, me tuvo como al borde de la muerte varias veces, o sea, psíquica y al borde de la muerte física también. Claro, Entonces, como colapsando eh, un poco, uno llega a por un esos colapso, límites, ¿no? Mm, de lo que hoy se le llama o se dice burnout. eh, y entonces, bueno, esto de quemarse, o antes se le decía surmenage, ¿no? mm, De que colapse tu ámbito psíquico. eh, bueno.
hace importante que uno se tome la pausa y de poder reflexionar de que la terapia es importante, poder verse, poder Mm, trabajarse y cada uno a su tiempo y en los ámbitos que pueda lograr también, ¿no? Porque no todo es ujú, para todos. ujú, tal cual. Entonces, ¿cuánto habla esto que vos decís, ¿no? De estar en ese estado a hoy hablar de que podés dormir tranquilo y amanecer distinto? No, me parece que habla bastante, ¿no? De cómo, bueno, de cómo estás hoy también, ¿no? Como el proceso que has transitado, ¿no? Como dormir tranquilo no es cualquier señal, ¿no? Parece, bueno, yo también recibo pacientes con esos motivos de consulta por insomnio, etcétera, y es gente que a veces incluso hasta duerme de más y no descansa, porque en verdad el dormir tiene que ver con eso, con poder hacer un reset, reparación y descansar de verdad. Entonces, como estamos ahí permanentemente con qué más tengo que hacer, qué otra cosa y tapando agujeros, como yo digo, Mm, eh, es importante esto porque bueno, en el dormir el sistema nervioso se repara, es otra cosa, digamos. Entonces, para mí es un logro importantísimo el poder estar cada vez más tranquilo todavía. Igual, te digo, o sea, todavía me falta, pero nada que ver a lo que era hace un año atrás, ¿no? ujú. Sí, tampoco tenemos que idealizar bueno, los resultados de un proceso es esto de estar todo el tiempo tranquilo, ¿no? O sea, lograr la tranquilidad ya es un muy buen estado. Después está la vida que tiene sus vaivenes y, ¿no? Y uno ahí sigue, pero no es lo mismo con herramientas, con un proceso, con conocerse más que, bueno, estar ahí como enceguecido, ¿no? Y no saber ni, ¿no? Ni con qué contar, ¿no? Ujú. Obviamente. Eh, seguro, seguro porque eh, creo que se trata de eso, ¿no? De poder eh, vivir con otra autopercepción y en otro ritmo, en un ritmo más cíclico, bueno, empezar, desarrollar y como un libro, ¿no? La introducción, el desarrollo, el final, la pausa esto, bueno, en el arte se muestra mucho este paradigma y bueno, yo trato de llevar también a mi vida y incluso estoy escribiendo también algunas, o sea, yo registro, trato de registrar mis Ujú. procesos y de volverlos conscientes por el hecho de que si yo hago algo consciente después, lo voy a haber aprendido y no voy a caer de nuevo en el mismo pozo o lo voy a trabajar. Si caigo, lo voy a trabajar Distinto, distinto. claro. Ujú. Ujú. Lo que pasa es que es muy complejo el tema, eh, El estos temas tema mente. mente que a veces se banalizan de alguna forma o Ujú. se cree que, bueno, va a haber un resultado mágico. En verdad, es un trabajo, ¿no? Es un Ujú. trabajo. Ujú. Bueno, José, no sé si quisieras decir algo a, bueno, a aquellas personas que por ahí en este momento están como, bueno, tal vez vos estabas en su momento, si quisieras transmitirle algo que quede resonando, podemos ahí compartir un poco las últimas palabras, ¿no? De esto tan lindo, este pedacito de tu historia. eh, que bueno, que viene ahí a dar luz también, ¿no? De lo que significa un proceso en la vida de una persona. ¿Quieres Sí, compartirles yo, algo? sí, yo, a ver, le hablaría por ahí a personas que, que se parecen a mí, digamos, en el sentido de que están en la medianía de la vida, alrededor de los 50 años, y que son o profesionales de lo que se llama el arte de curar o que tienen personas a cargo. Ujú, Este,
que, bueno, que han llegado a un nivel de profesionalización tal que los ha hecho por ahí perderse y que están teniendo por ahí síntomas, sea físicos o emocionales, o de realidad también, donde Ujú, ya no pueden con lo que aprendieron, que, que este tipo de trabajos es el más importante, digamos, en el sentido de que la primera persona que vos debes atender y cuidar es a vos mismo. ujú, eh, y no podés dar nada que vos no tenés. Entonces yo a veces le digo a los pacientes, ¿usted cree que si yo estuviera enfermo o estuviera desequilibrado yo lo podría atender o le podría decir lo que le estoy diciendo? Y no, me dicen. Y bueno, yo para poder hacer lo que hago, yo tengo que estar primero bien. Entonces vos no podés curar a nadie de algo que vos no tenés resuelto o no tenés trabajado al menos. ujú. Entonces yo creo que hoy en día y por lo que yo leo de la realidad y lo que estoy percibiendo, es que este tipo de motivos de consulta o de problemáticas como la mía están siendo bastante prevalentes y van a ir increciendo. Eh, las enfermedades del futuro no van a ser físicas, van a ser mentales, psicoemocionales. Y, y esto por la gran cantidad de estímulos que recibimos hoy en día por la inteligencia artificial, las redes y todo lo que implica. Si no estás bien armado y bien parado, eh, Puede no ser vas a parte de lo que poder, te lleve, ¿no? no Ujú, vas a poder porque la ola, digamos, va a ser muy fuerte y lo está haciendo. Entonces, ujú, creo que ya no se trata de más es mejor, sino un poco volviendo a lo que decía, lo que dice el Wu Wei, ¿no? Esto de hacer menos. Pero lo que hago, lo hago a conciencia y lo hago equilibrado y poder estar ahí bien con vos. Y cuando vos estás bien con ujú. vos, vas pudiendo tener mejores vínculos, mejores trabajos, mejor todo. Mejor Y no vida. enfermar, Ujú. no enfermar Mm. al cohete, como bien dice, o sea, porque ya te digo, si no te prestas atención, yo a veces le digo a la gente, mire, lo que pasa es que yo soy muy hábil para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero por ahí cuesta. Y bueno, nos pasa a todos, así que, pero bueno, muy lindo Así que mensaje bueno. esto que traes, ¿no? O sea, dijiste varias cositas, sobre todo te dirigiste a un público, yo creo que todo aquel que brinda un servicio más, los de salud mental o física, orgánica, sobre todo, pero es muy bueno esto de que si, bueno, si uno también eh, está ahí cuidando la salud de otros, el primero también que uno se tiene que cuidar es uno, ¿no? Y esto también una responsabilidad ética también en las profesiones, ¿no? Más allá de también lo saludable en la vida de cada uno. Y me gustó esto de menos es más, me parece que sí, que está bueno también porque creo que viene como a quebrantar también una idea de lo que es un proceso de análisis, como largo, profundo, eterno, mucho, mucho pensamiento y todo lo contrario. También un proceso de análisis implica recortar y apostar a este menos es más y creo que ahí vos un poco lo pudiste ver y vivir y es lo que transmitís, ¿no? Eh, Ujú. bueno, y tiene ciclos. Uno puede volver, pausar o dejar, pero está bueno esto darle lugar, porque bueno, uno habita esto, la única vida que tenemos y de la mejor manera. Así que gracias, José, por tus palabras, por participar. No sé si quieres decir algo más. Mm, bueno, Ah, gracias. Y sí, a ver, yo entiendo justamente eso, ¿no? Que estás diciendo necesitamos, yo digo, volver a las fuentes de la naturaleza. Y esto, yo muchas veces me fijo en cómo operan los animales o el día. Entonces, ujú, todo es cíclico.
Tiene un inicio, un desarrollo, un final, una pausa, conclusiones, Tenemos que aprender más decan- de la naturaleza, ¿no? Un poco mensaje también ahí. eso, decantar, cuando uno Mm, decanta, queda, se separa como la paja del trigo y uno va procesando el ver. Esto de, bueno, un poco volviendo, ¿no? Esto del paradigma productivista te enfocan en un X resultado. En mm, verdad, a nosotros debemos por ahí atender más al proceso y no, no tanto al resultado. El ujú. resultado llega, de alguna manera, siempre va a ser el que es. El tema es el presente, ¿no? Un poco. También que nos El como. tema es esto de poder ir, hay una palabra que se llama agencia, que descubrí hace poco, que es agenciar la realidad, que es esto de prestar atención a lo que tengo delante de mis ojos y poder atenderlo, poder, ¿cómo sería? Encararlo de, con principios nuevos, con Mm, principios ordenados y que entonces poder aspirar a, a tener un resultado distinto. Es como bueno. hacer, una torta o hacer una comida. Entonces, en la iteración y en el repetir está esto de la mejora continua que hablan mucho los japoneses, ¿no? Sí. Es Ujú. cuestión de No tanto proceso. el enfoque en el resultado y el final, y el futuro. Claro, en esto de las expectativas, idealizando, que de ahí viene la desilusión Mm, después, porque si yo idealizo, no sé, esta sesión o idealizo la relación con alguien, indefectiblemente me voy a desilusionar, porque, Pero bueno, siempre vivimos pero bueno, con ideales en temas cómo relacionarnos con todos ellos. Bueno, José, claro. gracias, gracias por tus palabras, por este espacio, este tiempo que dedicamos y que queda resonando a todos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Obviamente los invito a suscribirse para que este proyecto siga en pie y el mensaje llegue a mucha gente. Nos vemos en el próximo episodio.